Dios te bendiga nuevamente, Dios te bendiga. Tu hermana, tu amiga Yuberkis Cordero. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie, cosas que abren puerta a la opresión demoníaca. Hoy vamos a estar hablando acerca de maldiciones generacionales no quebrantadas o maldiciones aceptadas en ignorancia o con conocimiento. Nosotros sabemos que en el momento en que nosotros venimos a Cristo, toda maldición es quebrantada. No hay maldición que nos alcance. Quiero dejar eso bien claro. En el momento que venimos a Cristo y nosotros pasamos del reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz, en ese mismo instante nuestro dueño y nuestro Señor se llama Jesús. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros como cristianos tenemos una posición en Dios. Nosotros fuimos puestos en lugares celestiales, por encima de todo principado y de toda potestad que se nombra. Pero ¿sabes qué? Aún hemos sido puestos en lugares celestiales, por encima de todo principado y de todo lo que se nombra, ¿verdad? Todo potestad y principado que se nombra. Muchas veces no vivimos de acuerdo a esa posición. Una cosa es que Jesús nos haya hecho libre y Él nos dice, tú eres libre. Y otra cosa es que nosotros vivamos de acuerdo a esa libertad que Cristo nos ha dado. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que son cristianas, pero viven una vida que no está de acuerdo a la posición que Cristo les ha dado. ¿Y a dónde es que yo quiero llegar con esto? Mira, en Colosenses, su capítulo 3, dice que si habemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí comienza, ¿verdad?, a detallar fornicación, impureza, pasiones. El apóstol Pablo aquí en Colosenses le está hablando a personas cristianas y le dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y comienza a mencionar obras de la carne. Yo sé que te estás preguntando, pero ¿qué tiene esto que ver con el tema? Pero para allá voy. Todas estas obras de la carne, estamos hablando de personas cristianas. Se supone que debemos andar en el espíritu y no en la carne. Pero aquí le está diciendo, dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia a personas cristianas. Es decir, que una persona puede venir a los pies del Señor y no vivir de acuerdo a su posición cristiana. Sea por ignorancia, sea porque no estudia la palabra de Dios, sea porque se dejó engañar. Puede estar viviendo una vida que no corresponde a la posición que Cristo nos dio. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, revestíos del nuevo hombre. Es decir, dejen de vivir el viejo hombre. Dejen de vivir de acuerdo a las costumbres pasadas. Ahora ustedes son nuevos en Cristo. Ustedes tienen una posición en Dios muy exaltada por encima de los principados y las potestades. Por tanto, vivan de acuerdo a esa posición que ya Dios les ha dado. ¿Por qué hago esta base? Porque el hecho de que seamos cristianos y realmente ya no las maldiciones que pasaron, las maldiciones generacionales ya no son quebrantadas en Cristo en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la posición que Cristo nos ha dado, sino que continuamos viviendo una vida de acuerdo al viejo hombre, nosotros estamos haciendo brechas que el enemigo puede aprovechar en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Estas maldiciones generacionales que son rotas cuando venimos a Cristo, el enemigo no se va a quedar, no, él es cristiano, está bien, nosotros no podemos hacerle nada, no podemos ir a tocarlo, no podemos. Pero ¿qué sucede si una persona que se llama cristiana está viviendo una vida que no es de acuerdo a Dios? Todas estas maldiciones generacionales pasadas, de alguna manera el enemigo va a intentar accesar a esta persona. El enemigo no se queda con los brazos cruzados. La palabra de Dios nos dice que cuando el espíritu inmundo se va, él trata de volver a ver si encuentra una brecha. ¿Y sabe qué sucede con estas maldiciones? Que muchas veces el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. A veces va a tratar de empujar para entrar. Otras veces se va a dar su vueltica, se va a dar sus vueltas, a ver si la persona abrió una puerta, si la persona está débil,
y él ahora puede accesar a la persona. Entonces muchas de estas maldiciones generacionales que se rompen cuando venimos a Cristo, el enemigo intenta abrir una brecha cuando nosotros realmente no estamos viviendo de acuerdo a la posición que Cristo nos ha dado. Y nos seguimos llamando cristianos, entre comillas, solamente de nombre, pero realmente en hechos reales no estamos viviendo de acuerdo a como Cristo quiere. La manera para vencer al enemigo es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces hay diferencias de si un cristiano puede pasarle esto o no, y por qué a este cristiano le pasó. Es que el hecho de que nos llamemos cristianos no significa necesariamente que lo somos. Ser cristiano está determinado por el fruto que damos. Entonces hay muchos cristianos, entre comillas, o muchos cristianos que están en luchas, tienen debilidades y no lo han podido superar, y el enemigo muchas veces aprovecha para tratar de abrir puertas que antes habían estado abiertas en su vida, o puertas generacionales que estaban abiertas en alguien de su familia. Por eso vemos que, por ejemplo, si el papá de fulano era un borrachón, muchas veces el hijo también termina siendo un borrachón. ¿Por qué? Porque si esta persona realmente no es cristiana, o se llama cristiano, pero no está viviendo una vida conforme a como Dios quiere, a como Dios dice, el enemigo va a intentar entrar ahí. Y el enemigo, a cualquiera que le abra la puerta, él no lo va a desaprovechar. Una cosa es que realmente estemos viviendo de acuerdo a como Dios dice, y otra cosa es que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a intentar buscar una puerta, una brecha para poder entrar y hacer lo que él quiere si encuentra la oportunidad. Otras veces también hay maldiciones que no son generacionales, sino que son, vamos a decir, maldiciones ocasionales. Y que nosotros por engaño podemos aceptarlas si no estamos viviendo de acuerdo a Dios. Porque recordemos que el enemigo, su arma principal, una de ellas es el engaño. Y el enemigo va a intentar engañar a todo el mundo. Aunque una persona diga llamarse cristiana, va a intentar engañarla también. Mira el ejemplo que tenemos en Jesús. El enemigo no respetó que Jesús era Dios. No lo respetó y fue a tentarlo. Miren a Eva y Adán. Adán y Eva, cuando el enemigo los hizo caer en pecado, ellos no tenían pecado. Ellos eran personas que estaban en una comunión muy estrecha con Dios. Sin embargo, sin tener pecado, cayeron en pecado. Imagínense nosotros que ya somos pecadores arrepentidos. ¿Qué les quiero decir? Necesitamos, como dice la palabra de Dios, cuando hayas terminado una guerra, una batalla, mantente firme. Mantente firme. Porque no podemos cruzarnos de brazos y pensar que el enemigo se va a ir y se va a alejar y no va a volver otra vez a intentar. Debemos cuidarnos, no es que vamos a andar con miedo, no, sino que debemos cuidarnos, debemos mantenernos firmes en Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando tener comunión con Dios, pedirle a Dios que nos ayude y que nos examine por si hemos estado incurriendo en algún camino de perversidad. El Señor nos pare a tiempo y no demos brechas al enemigo. No podemos cruzarnos de brazos, yo soy cristiano y ya, porque si no, si fuera así, fuera fácil. El enemigo va a intentar lo que esté de su mano hacer. Nosotros somos los que tenemos que conocer sus estrategias y cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué te quiero decir con este punto de las maldiciones generacionales? Si estás en Cristo, son rotas, pero tienes que vivir de acuerdo a la posición que Cristo te dio. Si eres cristiano, pero no estás viviendo de acuerdo a la posición y le estás abriendo brecha al enemigo, maldiciones te pueden alcanzar. Porque si tú haces algo y cumple con la condición para que una maldición te alcance, te va a alcanzar aunque tú te llames cristiano o como sea. Hay que cuidarnos, hay que vivir una vida lo más en santidad, que el Señor nos ayude a hacerlo, para que ninguna de estas cosas nos alcance. Es algo a lo que yo llamo decir la verdad completa. Muchas personas por ahí andan, no, a un cristiano no le puede caer nada. Es verdad, a un cristiano no le puede caer nada. Pero vamos a analizar la palabra del cristiano. Vamos a analizar si de verdad la persona está caminando de acuerdo a como Dios dice. Vamos a analizar si de verdad la persona está viviendo una vida en santidad. Porque si no lo está haciendo, el enemigo, y le abre una brecha al enemigo, el enemigo la va a aprovechar. Entonces hay que decir la verdad completa.
Si realmente estamos caminando como Dios quiere, ninguna maldición nos alcanzará. Pero si abrimos una brecha, el enemigo lo va a aprovechar. Entonces cuidémonos y aprovechemos la posición en la que Cristo nos ha puesto sobre los principados y sobre las potestades. Aprovechemos eso y no dejemos que ninguna maldición venga a nuestras vidas, porque nosotros mismos, sea por engaño o por conocimiento, le abramos brecha. Así que vamos a cuidarnos para que no tengamos, ¿verdad?, por esta vía lo que son las opresiones que el enemigo puede traer a nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente. Seguimos derribando fortalezas, pero también seguimos edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde grandemente y seguimos con esta serie, así que no te la pierdas. Dios te guarde. Amén.